Todas las hormonas están en comunicación con todas. No vas a tener tú una hormona baja o alta sin que no le afecte a ninguna otra. Es como una red. Justo a los 12, 13, 14 tienes crecimiento de vello púbico, crecimiento de vello en otras partes del cuerpo. ¿Y eso por qué es? Porque antes de empezar a tener un ciclo menstrual, empiezas a tener hormonas sexuales masculinas en las mujeres. Antes las mujeres tenían su primer menstruación a los 12, 13 años y ahorita ya estás viendo niñas que tienen su primer menstruación a los 9, 10 años. Esto puede ser por varios factores, o sea, desde el ciclo menstrual es el quinto signo vital. Es información que mes con mes tu cuerpo te está dando de cómo está funcionando internamente tus hormonas. Entonces, ese mes tuviste más cólicos, más cravings, más antojos, más insomnio, más irritabilidad. Más dolor de cabeza, ¿qué pasa? Más dolor de cabeza, migrañas. Es como si se te prende una fogata interna, No. que tú te imaginas que los de afuera están viendo que estás roja sudando y no se ve. Yo un día me puse un espejo en un bochorno y me di cuenta que no se ve por fuera. Pero tú te sentías en fuego. Pero te sientes en fuego. Chéquense de forma integral. Si te sientes sin energía, no empieces a mal viajarte. Me estoy deprimiendo, ya estoy deprimida. Piensa cómo están mis hormonas, porque casi todo en la vida coexiste. No es excluyente, es incluyente. Sí. Puedes estar pasando por una etapa difícil de tu vida, por una etapa complicada de tu vida, que te ha de estar deprimido, pero eso impacta tus hormonas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resignificando Ando. Hoy tengo el súper privilegio, porque es un privilegio, de contar aquí en este episodio con Fer Quiroga, una súper especialista en el tema de hormonas, y ahorita lo van a poder ver. Y hoy vamos a hablar de los beneficios que te da entender tus hormonas en las diferentes etapas de tu vida. Bienvenida, Fer. Me gustaría que tú te presentaras para todos los que están acá de la forma en que te gustaría presentarte. ¿Quién eres? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Chuli, estoy feliz de estar aquí porque te admiro mucho y me gusta mucho lo que haces. Bueno, yo soy nutrióloga, estudié la carrera de nutrición y por mi historia personal empecé a tener un desbalance hormonal, que eso empecé a leer un libro, luego otro curso y acabé enamorada de las hormonas, que es como mi máxima pasión. También me fascina cocinar, me encanta enseñar y lo que más me gusta es aprender. Entonces, un poco esa es como mi historial. Soy nutrióloga clínica por la Ibero y luego he hecho varios certificados, cursos en nutrición y medicina funcional. Bueno, pues muy bienvenida. ¿Y dónde te puede encontrar la gente, Fer? Mi cuenta de Instagram es ferquirogaf y mi página de internet es ferquiroga.com. Bueno, ya saben dónde encontrar a Fer, y todos los que están aquí, denle like, activen la campanita y suscríbanse a mi canal para poder ver capítulos cada jueves de Resignificando Ando. Y empezamos con Fer a hablar sobre los beneficios de las hormonas. Resignificando Ando, un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Bueno, sí te voy a confesar que me da mucha emoción este tema, porque es un tema que yo he vivido a mi edad y que eres una súper experta, y me encantaría platicar un poco de cómo las hormonas no solamente afectan, como mucha gente cree, nuestro estado endocrinológico, ginecológico, sino de veras cómo están ligadas al estado de ánimo y a todo lo que es tu armonía en la vida, porque esa es la parte que siento que nos falta en nuestra cultura entender, que una mujer no nada más necesita hormonas para que no se le rompa la columna, para que no le dé osteoporosis o para que sea fértil. Sí. Entonces, a ver, Fer, ¿por qué no hablamos un recorrido más o menos de desde cuándo el tema hormonal, desde qué edad es importante? Las hormonas están presentes desde la gestación. Toda la infancia es hormona de crecimiento, cómo empiezas a crecer, y ya de ahí hombre y mujer se empieza a diferenciar, ¿no? Si eres hombre vas a tener, ya en la adolescencia, en la pubertad, empiezas a tener cambios hormonales, y la mujer igual. Pero toda nuestra vida, nuestra salud, nuestro bienestar, la rigen nuestras hormonas. A mí como me gusta explicarlo es que imagínate que en cada barquito es como un sistema hormonal. Entonces tienes tu barquito de la tiroides, tu barco de la fertilidad, tu barco de las adrenales. Imagínate que en ese barco tienes el capitán que le da órdenes a los marineros y los marineros tienen que seguir las instrucciones del capitán. Pensar que cada sistema hormonal es un barco que el capitán tiene que estar regulado, que tiene que ser inteligente, tiene que tomar buenas decisiones para que los marineros
le hagan caso. Entonces, si tú tienes eso, ¿qué te va a llevar? Vas a tener tu tiroides bien, tus adrenales bien, tu líbido bien, tu metabolismo bien, tu digestión, tu fertilidad, tu estado de ánimo, todo bien. Si tú tienes un capitán que está distraído, que no toma buenas decisiones, que no sabe dónde está, que está desubicado, los marineros, por más que sí estén funcionando bien, no saben qué hacer. Entonces todos se confunden, se hace un desastre. Entonces ahí empiezas, entonces tú tienes tus barquitos, que en vez de todos los barquitos ir hacia la misma dirección, uno se voltea, entonces se estampa con el otro se voltea, se estampa con el otro, y todas las hormonas están en comunicación con todas. No vas a tener tú una hormona baja o alta sin que no le afecte a ninguna otra. Es como una red. O sea, no son independientes. No, todas están conectadas, porque todas es como el centro que las controla es nuestro cerebro y de ahí se va a todo lo demás. Entonces el cerebro se comunica con la tiroides, el cerebro se comunica con tus ovarios, en los hombres con los testículos, se comunica con tus adrenales, el intestino también genera hormonas, el páncreas, o sea, muchos órganos en el cuerpo generan hormonas y todas están como en esta red que deben de estar funcionando bien. Si una de tus hormonas está alta o baja, te va a afectar a las demás. Y eso tiene un impacto desde la adolescencia, obviamente, hasta la perimenopausia y postmenopausia. Entonces, a ver, Fer, platícame un poco de las siguientes etapas. Para todos los que están acá, que nos vamos a estar leyendo, escríbanos cómo están sus hormonas. ¿Qué de todo lo que está diciendo ahorita Fer, que es una súper experta, y aprovechenlo, sienten que a ustedes les afecta para balancear y armonizar sus hormonas? Pues mira, brevemente te voy a explicar qué pasa un poco en la adolescencia. Yo me enfoco mucho más en la salud hormonal en mujeres. No quiere decir que sea menos importante que los hombres, pero las mujeres, como tenemos el ciclo menstrual y luego ese ciclo menstrual cesa, tenemos muchos más cambios hormonales que los hombres. Los hombres también tienen su desarrollo en la adolescencia y también tienen la andropausia, ¿no? Que empiezan a dejar de producir tanta testosterona y tal, pero no tienen cambios tan abruptos como tenemos nosotras en el ciclo de la vida. Nosotros más o menos 12, 13 años empezamos a generar la menarca, es como tu primera menstruación. Y antes de la menarca existe algo que se llama la adrenarca. Adrenarca viene de la palabra andrógeno. Andrógenos son las hormonas masculinas. Entonces, ¿qué pasa? Justo a los 12, 13, 14 tienes crecimiento de vello púbico, crecimiento de vello en otras partes del cuerpo. ¿Y eso por qué es? Porque antes de empezar a tener un ciclo menstrual, empiezas a tener hormonas sexuales masculinas en las mujeres. Y eso poca gente lo sabe. Entonces pasa tu adrenarca y al año, a los 6 meses, a los 3 años, ya empieza tu menarca. Y empiezas ahí a empezar a tener tu ciclo menstrual que tienes hasta que dejas de tener ciclo menstrual ya en la menopausia. Por ejemplo, me surge una pregunta de una nietecita que tengo de 5 años que veo que le empiezan a salir pelitos. Sí. Como en la espaldita, en las piernas. Esa sería esta parte de la hormona. Exacto, la adrenarca de los andrógenos. Ahora, cada vez se ha visto más que la menarca, el ciclo, el crecimiento también, o sea, tanto de vello como que empiezan a tener más pecho, caderas, tal, está siendo más acelerado que antes. O sea, antes las mujeres tenían su primer menstruación a los 12, 13 años y ahorita ya estás viendo niñas que tienen su primer menstruación a los 9, 10 años. Esto puede ser por varios factores, o sea, desde el tema de disruptores hormonales, desde el uso de plásticos, que digo, esto es una información extra, pero se ha visto que si una mujer está expuesta a BPA, que es un plástico, ese BPA, el bebé nace con la placenta y en el cordón umbilical cruza el BPA. Y la tercera generación es la que tiene más concentración de BPA. Entonces, digamos que si mi abuela estuvo muy expuesta a plásticos, mi mamá tiene BPA y yo voy a tener más BPA que ellas dos. Wow. Por el tema de transplacentario. Entonces, eso claro que tiene un impacto en nuestras hormonas, porque esos disruptores hormonales compiten con nuestras hormonas y esto es a cualquier etapa de vida. O sea, en fertilidad, en perimenopausia, posmenopausia. Entonces, este tema como de los disruptores hormonales es interesante. Pero sí, tenemos esta menarca, que es el primer ciclo menstrual, y en muchas mujeres va a ser diferente etapa. O sea, puede ser 12, 13 años, y ahí lo que suele pasar, que voy a hablar muy brevemente de adolescencia, pero suele pasar que les baja, ¿no? La primera vez, y luego no les baja en 6 meses. O tienen ciclos muy irregulares. Y muchas mamás o abuelas o quien sea como que se preocupan y dicen, híjole, es que mi hija, ¿qué onda con su ciclo? Está muy irregular, o trae acné, o está subiendo de peso. ¿Qué está pasando? La llevo al ginecólogo, ¿qué hago? ¿No? Entonces, lo que suele pasar es que la llevan al ginecólogo
Y va a haber muchos ginecólogos que le van a decir, tranquila, estás en la adolescencia, hay que dejar que tu sistema hormonal madure. Pero también lo que suele pasar es que les mandan pastillas anticonceptivas. Entonces, hay que considerar que una mujer de su primera menstruación pueden pasar 8 años a tener ya regularidad en su ciclo menstrual. Wow. Sí. El sistema hormonal, nuestra comunicación hormonal no es de la noche a la mañana. Tiene que madurar. O sea, a los 22, 23 años puedes seguir con un ciclo irregular y es completamente normal. Porque no es tan fácil que tu cerebro se comunique también con tu tiroides, con tus ovarios, con tus adrenales. O sea, toma tiempo en tener esa madurez hormonal, así como madurez emocional. Tenemos también madurez hormonal. Entonces ahí yo sí soy mucho de la idea de aguántale. O sea, obviamente hay casos en los que igual y sí se necesitan, pero apoya a tu hija. Son cambios psicológicos también muy fuertes en la adolescencia. Cambia tu cuerpo, empiezas a oler diferente. Que si los niños, que si no te gustan, que si tal, que si sales. Es una etapa complicada. Comes diferente, te comparas, la imagen corporal también, ¿no? O sea, como que a unas les crece más el cuerpo antes y a otras diferentes. Entonces, en esa etapa, como que enfocarse en intentar apoyar a tu adolescente en los hábitos como puedas, Sí. pero también ser paciente y saber que la madurez hormonal toma varios años. Entonces, Tantos años. Sí. Dices que pueden ser 8 años. Sí, sí. Ahí lo que corres el riesgo es que si les das pastillas anticonceptivas, estás frenando su madurez hormonal. Entonces, les das 5 años pastillas anticonceptivas, se los quitas a los 23 y va a regresar a la misma madurez hormonal que tenía antes de tomarlas. Que pues no te conviene. Tú lo que quieres es que su sistema hormonal y su comunicación hormonal se vaya madurando y se empiece a regular toda su manera de comunicarse entre hormonas. Claro. Entonces claro. eso como la adolescencia. Y en etapa fértil, hoy en día hay también muchos temas de fertilidad que yo creo que antes sí había menos. Y siempre Eso te iba a preguntar, Sí. no sé si en muchas cosas de la vida antes se hablaba menos de las cosas y hoy se habla más, o si hoy sucede más, porque yo, por ejemplo, no recuerdo en mis épocas oír tanta gente con problemas de... No, sí hay más infertilidad. Digo, un dato curioso, pero se estudió como la calidad de espermas de hombres de los años 50, creo que fue los 2000, y había más o menos como 30% en disminución de espermas. Es muchísimo, porque no es solamente la mujer y su ciclo, el hombre también. Entonces, por más que la mujer esté muy fértil, si el hombre, su calidad y su conteo de espermas está muy poca movilidad, muy poca cantidad, buena calidad de espermas, pues no tienes manera ni de fecundar un óvulo, ¿me explico? Entonces sí hay más infertilidad. Yo creo que también se habla más de eso, que creo que es bueno, porque las parejas que están pasando por eso sienten que son las únicas y para nada, es muy común. Creo que antes la fertilidad como que se daba más por añadidura, ya sabes, como que siento que las parejas era como se casaban y pum, y luego, ¿no? Ahorita tenemos más que la mujer por su vida profesional retrasa más la edad en la que empieza a ser mamá, más súmale todos los factores, ¿no? O sea, que la fertilidad sí conforme avanza la edad, empieza en la mujer, sobre todo, sí empieza a bajar un poco. O sea, me gustaría decir que no, pero sí, como que el pico de fertilidad sí es entre los 23, 26 años y de ahí no significa que no seas fértil, pero sí baja empieza a disminuir año el por pico. año. Exacto. Entonces, y ahora súmale que chance tenemos hábitos más complicados, más estrés, consumo de alcohol, tabaquismo, Sí. comer procesados, estar expuesto a plásticos, no dormir bien, no hacer ejercicio, Todo lo que son los metales pesados, como ahora se dice. metales pesados, comer de tantos procesados, aparatos. aceites hidrogenados, alcohol, Todo eso tabaco. afecta a las tabaco, hormonas, ¿verdad? muchísimo, y a la fertilidad ni se diga. Entonces, bueno, en las mujeres, para mí lo que es básico que entiendan es que el ciclo, como que estamos acostumbrados a verlo como, ay, me va a bajar, qué flojera, y qué friega, y me van a dar cólicos, y qué molesto, y es incómodo. Realmente el ciclo menstrual se le considera el quinto signo vital. El Colegio Americano de Obstetricias y de Ginecólogos ha declarado que el ciclo menstrual es el quinto signo vital. Es información que mes con mes tu cuerpo te está dando de cómo está funcionando internamente tus hormonas. Entonces, ese mes tuviste más cólicos, más cravings, más antojos, más insomnio, más irritabilidad. Más dolor de cabeza, ¿qué pasa? Más dolor de cabeza, migrañas. La migraña hormonal es clásica. Es que yo sufrí de migraña hormonal, que fue como mi único síntoma. O sea, yo no tuve problemas de nada a lo largo de mi vida, pero
unas migrañas que no podía ver la luz. ¿Y era en tu ciclo En cuando mi te estaba ciclo, bajando? sí. Y luego cuando dejé de tener mi ciclo, nunca he vuelto a tener un dolor de cabeza, es impresionante. Y en el cambio de perimenopausia, menopausia, ¿no te pasó más migrañas? No. Bueno, pero tomabas, de lo que me contaste, Sí, tomabas reemplazo hormonal, sí, ahorita te cuento, yo siempre he creído en eso, pero bueno, para no interrumpirte, es el quinto signo. El quinto signo vital. O sea, así como el pulso, la respiración tal, el ciclo menstrual, quinto signo vital. Mi recomendación, empieza a registrar, que las mujeres empiecen a registrar su ciclo. O sea, tengas 20 años o tengas 40, Sí. es muy importante. ¿Por qué? Porque... ¿Qué es registrar? Que pongas, el día 1 de mi ciclo fue el primer día de menstruación, de sangrado. ¿Cuántos días de sangrado tuve? 3 o 4. Fue muy oscuro, fue rojo, fue muy, con coágulos, muy espeso. Todo eso te está dando información de qué está pasando internamente. Este ciclo duró 40 días. ¿Qué pasó? Te fuiste de viaje, te peleaste, estuviste con muchísimo estrés, tuviste más migraña, tuviste mucha irritabilidad, llorabas por todo. ¿Ahí qué pasó? Estuviste más estresada, tomaste más alcohol, comiste más harinas. Tiene un impacto muy impresionante. Y muchas veces es a 3 meses. O sea, a mí luego me dicen como, ay, no, es que antier me estresé y ya me bajó. O sea, ves que luego dicen como, ay, pensé que estaba embarazada y ya que me relajé me bajó al día siguiente, así no funciona. O sea, No es así. no funciona así. Siempre la primera fase del ciclo es la que es más variable en duración. Ahí te afecta el estrés, ahí te afecta los hábitos, ahí te afecta si te vas de viaje, porque se atrasa la ovulación. Pero ya que hay ovulación, sí o sí, siempre van a ser 10 a 14 días máximo después que te baja. Entonces no es de que me relajé y ya me bajó. No funciona. No funciona así. Pero empezar a registrar mi primer día del ciclo. Yo soy muy partidaria de empezar a escuchar las señales de tu cuerpo de ovulación para que detectes si ovulas o no. Es un tema largo, pero siendo... ¿Y cómo sería escuchar esas señales? Con 2 señales, básicamente. Uno es con el flujo cervical y 2 es con la temperatura basal. El flujo cervical es más complejo, pero temperatura basal es muy fácil y a mí se me hace muy práctico porque este anillo, que es el Oura Ring, te mide la temperatura basal todos los días. El Apple Watch ya te la mide también todos los días. Entonces, esa temperatura basal es la temperatura en la que te despiertas todos los días. Antes de ovular está de 2 a 3 grados centígrados más abajo. Después de ovular está 3 grados centígrados arriba. Entonces, cuando existe ovulación, tú vas a ver una gráfica de temperaturas y ya que ovulas se ven temperaturas más altas. Ese cambio de temperatura te confirma ovulación, sin tener que irte a hacer análisis de sangre, sin tener que hacerte tiras de ovulación, nada. Con tu temperatura basal, que ya tienen los relojes inteligentes y tal, puedes detectar tu ovulación. Y eso es sumamente importante, tanto en la edad fértil, si buscas evitar un embarazo, buenísimo. Si buscas un embarazo, buenísimo. Y si estás en perimenopausia, también. Porque ahí puedes empezar a ver, oye, tuve un ciclo anovulatorio ahorita, y el siguiente mes ya ovulé, y el siguiente ya no ovulé. ¿Qué dices? Ah, pues mis hormonas están empezando a cambiar y estoy empezando a dejar de ovular. Ahorita tengo que poner más atención a los hábitos que me van a ayudar a esta transición entre... ¿Y qué hábitos serían, por ejemplo? Sobre todo en perimenopausia y menopausia. 1, manejo de estrés. Porque siento que es una etapa... Estás muy sensible al estrés. Cada mujer, cada cuerpo tienen diferente sensibilidad al estrés. O sea, yo me considero que soy sensible. Por ejemplo, mi hermana tiene una sensibilidad al estrés mucho mayor que yo, pero yo sí soy sensible. Entonces yo sé que tengo que poner prioridad en mi fase lútea. O sea, antes de que me baje, le tengo que echar ganas y dormirme más temprano, tal vez evitar el alcohol, evitar cenas muy pesadas o cenar muy tarde. Darle prioridad al sueño. En el sueño se repara tu cerebro, tu mente, tu cuerpo, o sea, tus músculos y tus hormonas también. Entonces, Dar prioridad y hacer algo para sentirte mejor. Exacto. Justo en la perimenopausia, en la menopausia, lo que les empieza a pasar, y tú me puedes platicar de a ti cómo te fue o tus conocidas y tal, empiezan a tener ciclos más cortos. O sea, de tener ciclos de 28, 30 días, 27, empiezan a tener ciclos de 26, 25. Se empiezan a cortar los ciclos. Sí. Eso empieza a pasar porque empiezas a tener menos cantidad de estrógeno, entonces acorta el ciclo. Empiezas a tener ciclos más cortitos. Y de repente no te baja en 2 meses y luego sí te baja. Menopausia es cuando llevas 1 año sin menstruación. 1 año. Sí. Ahí estás
sea, si yo me acuerdo que yo tuve el último año a lo mejor 3 menstruaciones en un año. Ajá. Todavía no estaba en plena menopausia. Ahí estabas en perimenopausia. Ujú. Ya que llevas 12 meses sin un sangrado, ya estás menopausia. O sea, ya es menopausia. Pero, ¿qué empieza a pasar como en signos y síntomas? Típico, insomnio, sentir como palpitaciones en la noche, sudoración en la noche también, que se despiertan en la noche y están como Es terrible, sudadas. Sí. terrible. Y no solo en la noche, yo me recuerdo estar incluso con pacientes. ¿Sabes cuál es la sensación? Porque tú estás muy jovencita, yo ya te puedo aguantar. Es como si se te prende una fogata interna, No. que tú te imaginas que los de afuera están viendo que estás roja sudando y no se ve. Yo un día me puse un espejo en un bochorno y me di cuenta que no se ve por fuera. Pero tú te sentías en fuego. Pero te sientes en fuego. Ahora, a mí me surgen muchas dudas escuchándote porque yo siempre atendí desde muy temprana edad mis hormonas. Ujú. Digo, no tuve nada de los síntomas de acné, ni problema de fertilidad, ni alteración de ciclos. Bueno, tuve mucha suerte, no es que hice nada Muy sana. diferente, estuve sana. Pero a la hora que vino mi perimenopausia, yo sí me asesoré, estuve cerca de gente que sabe del tema. Claro. Fui a ver un endocrinólogo funcional porque todos los ginecólogos decían cosas así que se me hacían del siglo pasado. Sí. Se me hacía hasta definir que los ginecólogos son buenísimos parteros, pero después de eso no saben cuidar a una mujer. A lo mejor no todos, pero los que conocí yo más o menos iban por ahí. Ujú. Y me asesoré y empecé a tomar un reemplazo hormonal idéntico desde muy joven, desde la perimenopausia, no ya desde antes. Pero justamente era una crema hecha de los niveles que yo necesitaba de estradiol, testosterona y progesterona. Ujú. Justamente lo necesario, ni más ni menos. Pues yo te felicito porque además hacerlo en esa etapa tiene mucho, se ha visto en estudios que tiene mucho más beneficios. Por ejemplo, si tú ya después de la menopausia quieres empezar reemplazo hormonal, no es que no se pueda, yo no hago el reemplazo hormonal porque no soy médico, pero no es que no se pueda, sino que ya no tiene los mismos beneficios que hacerlos desde antes. Entonces, cuando empiezas con esto de que ciclos más cortitos, o estoy muy irritable, o siento el estado de ánimo en el piso, cero líbido, cero energía, mi metabolismo lento, estoy subiendo de peso, empieza a cambiar tu metabolismo. Muchas mujeres que tendían a acumular grasa, sobre todo a nivel cadera, empiezan a tener más a nivel abdominal y dicen, ¿qué está pasando? Ahí estás empezando a perder tu estrógeno. Entonces, digamos que justo eso que dices como de el que me estoy prendiendo el fuego, eso se da en el momento en el que en la perimenopausia lo que pasa es que tú en tu edad fértil, ponte tú que tienes. Cuando vas a ovular tienes una subida de estrógeno. Ya que ovulas, baja el estrógeno. Vuelves a ovular, sube el estrógeno. Ya que ovulas, baja el estrógeno. En la perimenopausia empiezas taca, 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 taca. Pero así, Entonces un día estás con el estrógeno en el piso y al día siguiente puedes estar con el estrógeno altísimo. Justo en la curvita de subida o de bajada son esos síntomas de bochorno, que puede ser en el día o puede ser en la noche, y eso también hace que tengas insomnio. Entonces, esa subida y esa bajada, ¿por qué es importante? Porque muchos ginecólogos convencionales lo que hacen es, te midieron el estradiol, el estrógeno en tu sangre, pero ¿qué tal que justo ese día estabas con el estrógeno súper bajo? Y te mandan una dosis fuertísima de estrógeno sintético. Te va a caer fatal. Porque al día siguiente tú ya tenías el estrógeno muy alto, más te mandaron más estrógeno, entonces estás con una casca de estrógeno Que te sientes muy mal y no Pero fíjate, dices algo muy importante, Fer. No solamente en cuanto a los análisis, porque estoy pensando que yo me iba, por ejemplo, a un laboratorio a hacer mi check-up. No te checan tu sistema Justo. hormonal. Era lo que te iba a decir también. Nada. Y cuando yo le decía, quiero agregar mi perfil bio, no sé qué, Sí. costaba un dineral. Sí. ¿Y por qué no está incluido? No, nadie lo pide. Y yo decía, qué cultura tan extraña. Incluso cuando yo fui por primera vez a un endocrinólogo funcional y me empezó a hacer preguntas de, ¿cómo es tu risa? ¿Cada cuánto te ríes? ¿Cómo es tu estado de humor? Tu energía. ¿Cómo te sientes con energía? Y yo dije, ay, ¿qué preguntas qué tienen que ver? Sí, psicología. ¿Qué tienen que ver? No estoy en terapia, vine a un doctor. Y cuando empecé a ver la relación que tiene, me volví más consciente de escuchar mi cuerpo, lo que tú decías hace rato, y de distinguirme qué me está pasando. Totalmente.
Incluso hace como unos meses empecé a sentirme un poco más irritable y empecé rarísimo, que no he tenido mucho tiempo, con bochornos siempre en la madrugada, 4 o 5 de la madrugada. Fui a ver al doctor y me hizo un pequeño cambio en la crema y se me quitó. Exacto. Entonces, ¿cómo estar conscientes y no dar por altos signos que no nos enseñan a conectarnos? Es que esto es lo que más me impresiona, Fer. ¿Por qué en qué momento no sabemos de hormonas? Es que hemos abordado a las hormonas como con un lenguaje negativo siempre. Siempre estás hormonal, es malo. Porque es Ahí estás hormonal. irritable, estás histérica, así es la cultura. O sea, estar hormonal es negativo. O sea, estás chippy, lloras un día, al día siguiente me gritas. O sea, eso es estar hormonal. Siempre hemos abordado así las hormonas. Entonces es empezar a entender que las hormonas controlan absolutamente todo. Controlan tu tiroides. Tu tiroides y el estado de ánimo son uno mismo. Tus hormonas también tienen que ver con los neurotransmisores en tu cerebro. Cuando tú empiezas a perder progesterona en la perimenopausia, la progesterona es una hormona que se convierte en GABA, que es un neurotransmisor que tranquiliza el sistema nervioso. Incluso para dormir. Claro, Yo necesitas empecé GABA. a tener problemas para dormir, me aumentaron la dosis de progesterona y se acabó, en vez de ir a tomar una medicina para dormir. Y se acabó. El estrógeno es como energizante. Yo siempre digo que es como un café expreso que te da energía, que aumenta tu energía, tu líbido, tu todo. Y la progesterona es como un té de manzanilla. Te tranquiliza, te ayuda a dormir bien, regula el estrógeno. Si tomas demasiado café, te va a ayudar a tomarte un té de manzanilla en la noche. Entonces, estrógeno, un shot expreso. Progesterona, manzanilla. ¿Qué empieza a pasar en la perimenopausia? Empiezas a tener bandazos de estrógeno, de repente tienes muchísimo estrógeno, y empiezas a cada vez tener menos té de manzanilla. Entonces, ese cambio para tu cerebro es muy agresivo, porque tu cerebro está acostumbrado a recibir, si tu expreso de energía, de querer hacer ejercicio, socializar, pero también está muy acostumbrado a mi té de manzanilla y duermo delicioso, y mi estado de ánimo está bien, y estoy estable, y no tengo tanta ansiedad. Entonces, cuando empiezas a perder esa progesterona, es un cambio que al cerebro le cuesta trabajo. Tiene que remodularse, tiene que acostumbrarse a recibir menos estrógeno, menos progesterona. Entonces, ahí las hormonas bioidénticas, que sí tiene que ser... Yo soy partidaria de las hormonas bioidénticas, no del reemplazo hormonal sintético. Porque el reemplazo hormonal que les daban a las mujeres, los ginecólogos o los endocrinólogos de hace 10, 15 años, eran hormonas sintéticas, que muchas se les llaman hormonas equinas. Equinas porque son de caballo, literalmente hormonas de caballo. Ay, literal. Está muy fuerte eso. Te lo juro, O sea, lo puedes buscar y buscas hormonas, las típicas que mandaban antes, y te va a decir, es una hormona equina, viene de caballo. No es una hormona como las que produce tu cuerpo. Hormona bioidéntica, por su nombre es que es biológicamente, bioquímicamente idéntico a las que produce naturalmente tu cuerpo. Entonces ahí le estás ayudando a tu cuerpo a tener una transición mucho más suave. Estás recibiendo externamente una hormona, pero que es igualita a la que tu cuerpo puede producir. Entonces produce las mismitas funciones de regular estado de ánimo, controlar la tiroides, mejorar el metabolismo, tener un buen líbido, dormir bien, tener energía para el ejercicio, para socializar, en fin, todo. Entonces, sí, yo soy muy partidaria de las hormonas bioidénticas bien llevadas y obviamente como lo has hecho tú, o sea, siendo responsable, ir a tus citas. Si te dijeron 6 meses, 6 meses. Si te dijeron te pones esta crema a esta hora del día, o sea, sí hay que ser súper... Dos shots. Soy ordenada, pero ¿sabes qué, Fer? Ahora, a mi edad, que tengo 63 años, no me da pena decirlo, me siento muy bien y con mucha energía. Pero yo me acuerdo una vez que me sentía muy cansada, y como aprendí a escuchar mi cuerpo y a conectarme mucho, fui a ver al endocrinólogo, me dijo, vamos a ver cómo están tus estrógenos. Llegué y me dijo, te voy a decir literal, eres una planta sin agua. Seca. Sí. O sea, no puedes seguir por la vida así. Sí. Y entonces me pusieron a un nivel de estrógeno que es el que necesitaba. Claro. Y me acuerdo cuando lo platico con amigas de mi edad y veo que las hormonas dan cáncer. No hay que ponerse hormonas. Y oigo esos comentarios y las veo cómo están irritables, con sobrepesos importantes. Vuelvo a hacerme la misma pregunta. Hoy que está de moda
desde muy chiquitas por el cuidado del cuerpo, ¿no? Enseñarles, esta es tu vagina, son tus órganos que nadie debe tocar, estas son tus partes privadas. Toda esta cultura que hay hoy para prevenir abuso, para prevenir todas las cosas que antes no se hacían y no se educaba hacia las niñas, ¿no? Sí. Incluso a mi nieta de 5 años, cuando yo la baño, me dice, la vagina me la lavo yo solita. Muy bien. No le habla así de la pepita, la micosita, nada de la vagina. ¿No sería bueno que de alguna forma en las escuelas o no sé dónde se pudiera hablar de esto que tú estás diciendo de las hormonas? ¿Qué pasa con esta educación hormonal? ¿Quién, Fer, tendría que educarnos? Es que nadie nos los enseña, Shuli, nadie. Yo de verdad tuve una historia de desbalance hormonal muy fuerte y nadie nunca me lo explicó, pero ni en la carrera estudiando nutrición me explicaron cómo funcionaba. Entonces como que ahí sí tiene, por lo pronto hasta ahorita en los colegios no te lo enseñan, nadie te lo explica. Hay muchísimos mitos. Las hormonas te dan cáncer, son pésimas, te va a salir pelo en la cara, mucha malinformación. Porque obviamente en los últimos años la ciencia pues avanza, pero también viene de cosas que no funcionaban, ¿no? Entonces si te dan hormonas sintéticas de caballo, pues te quedas con la idea de que el reemplazo hormonal es eso. Y de que te vas a poner el triple irritable y que te va a crecer pelo y que vas a tener más propensión a diferentes tipos de cáncer. Y realmente eso no es así. Ha avanzado muchísimo. Yo creo que hay que empezar a cambiar el lenguaje alrededor de las hormonas. Cualquier persona ahorita si busca hacerse un check-up anual, nunca les miden hormonas. Les miden el colesterol, cómo están sus glóbulos blancos, rojos, su función renal, que su hígado esté bien, que sus enzimas Deja del hígado eso, el estén bien. cortisol, que es la hormona del estrés, no existe. La tiroides de milagro les miden una que se llama TSH, que además tienes que verla en todo el perfil de tiroides. A mí me manda a hacer, te digo que yo me hago mi check-up anual y me sirve muy poco, pues porque lo que yo como mujer necesito a mi edad no está incluido. Claro. Me llama la atención y vuelvo a la misma pregunta. Según tu experiencia, ¿quién es el profesional o de qué manera se te ocurre a ti que hoy podríamos incursionar a una educación hormonal? ¿Es en la escuela? ¿Es en la clase de educación física? ¿Es la mamá? ¿Son los ginecólogos? ¿Quién? Chance no es la respuesta que quieres, pero yo creo que cada quien tiene que empezar a rascarle. O sea, si a ti tú dices, yo desde esta edad quiero entender qué fregados son las hormonas porque nadie me ha explicado, cómprate un libro, inscríbete a un curso, lee, ve podcast del tema de balance hormonal. Te voy a decir por qué, porque los ginecólogos los respeto muchísimo y conozco excelentes ginecólogos. Pero la verdad, yo concuerdo contigo. Creo que son excelentes para el tema de tener hijos, parir, que te cuiden durante la etapa fértil. Pero no pueden ellos hacer todos. O sea, no pueden dedicarse a fertilidad, ayudar a las mujeres a parir y además tener todo el reemplazo hormonal. Es muy complicado. Siento que sí ya vamos hacia allá, que cada vez va a haber más médicos funcionales, médicos integrativos, endocrinólogos funcionales, que hacen que sea más fácil ir con ellos y que te manden el reemplazo hormonal. Pero en cuestión de información y de educación, creo que está en nosotros. Porque en ninguna consulta médica... Tal vez en ustedes, madres jóvenes que están por tener hijos. Exacto. Digamos, la generación tuya... Sí. ¿No? Y luego, bueno, la generación mía para la segunda parte, ¿no? Exacto. Pero la generación de ustedes, mamás jóvenes, poder educar hijas de una forma muy distinta. Totalmente. Te comentaba hace un rato, tengo una mamá de 83 años que siempre fue muy sana, deportista, 2 horas diarias de deporte. Bueno, ya la libré, nunca la han operado de nada. Empieza con un dolor, nervio apretado en las lumbares de abajo, se tiene que operar y, oh sorpresa, osteoporosis. ¿Cómo? Si hice ejercicio toda la vida. Primera pregunta del médico. Claro. Neurólogo, ¿usted tomó hormonas, un reemplazo hormonal? No, porque eso es malo. Pues le tengo noticias. Claro. Hizo 2 horas de ejercicio diario, pero tiene osteoporosis. Claro. Entonces, y yo creo que también si tú empiezas a educar a las niñas desde la adolescencia, quizás en la adolescencia les da igual el tema, pero en sus 20, 22 años, que empiezan a ver que pueden tener temas de acné o ciclos irregulares, si ahí les empiezas a enseñar a registrar su ciclo, a saber qué es normal, a ver si o no ovulan, esas van a ser mujeres que el día de mañana van a saber escuchar mucho mejor su cuerpo en la menopausia. Entonces, es educarlas desde jóvenes a entender su cuerpo, leer sus síntomas, entender la importancia de sus hormonas, y aunque no se claven en libros y podcasts, si simplemente empiezan a registrar sus ciclos y tal, van a ser mujeres que el día de mañana van a tener mucho más información, mucho más sensibilidad a escuchar su cuerpo, su salud mental. Y también
saber que si a veces de estado de ánimo no estás tan bien, no es un tema, obviamente existe, o sea, no estoy negando que sí va a haber mujeres que tienen depresión, que tienen ansiedad, deben ir a terapia, pero también asegurarse de que sus hormonas estén bien. Justo a ese tema iba yo. Las hormonas tienen un impacto muy fuerte en tu salud y en tu salud mental, son palabras tuyas, y es muy importante saber diferenciar cuando estás triste, cuando estás deprimido. A ver, es tan malo echarle la culpa a lo emocional psicológico como a lo físico. Siempre yo le digo a mis pacientes, y se los digo a todos los que nos están escuchando, chéquense de forma integral. Total. Si te sientes sin energía, no empieces a mal viajarte. Me estoy deprimiendo, ya estoy deprimida. Piensa cómo están mis hormonas, porque casi todo en la vida coexiste. No es excluyente, es incluyente. Sí. Puedes estar pasando por una etapa difícil de tu vida, por una etapa complicada de tu vida, que te ha de estar deprimido, pero eso impacta tus hormonas. Claro. Y puedes tener una baja de hormonas que impacta tu vida. Entonces, es de ida y vuelta. Creo que es muy importante acostumbrarnos a ver como un todo. Y cuando tengamos cualquier cosa que detectemos, estamos más tristes, nos sentimos deprimidos, nos sentimos sin energía, no solamente pensemos en qué nos está pasando en la vida que estamos viviendo, sino echémonos un clavado a cómo estamos por dentro y viceversa. Totalmente. Cuando sintamos que estamos en una época muy linda de nuestra vida, pero no nos sentimos bien, echémonos un clavado a ver qué nos está pasando. Y creo que este sería un mensaje importante, Fer, que a mí me gustaría decirle a los que nos están escuchando, porque yo he tenido pacientes aquí enfrente de mí sentados con una fuerte tristeza, melancolía, depresión, que los he mandado a checar sus hormonas sin ser médico, nutriólogo, ni tener que ver de mi experiencia propia. Y resulta que ahí estaba todo, Claro. o la gran parte de lo que estaban viviendo. Y era muy poco lo que tenía que ver con lo emocional. Sí. Entonces, a ver, Fer, en este tema tan interesante y con toda la información que tú nos das hoy, si nosotros pudiéramos dejar un mensaje importante a la gente que nos está escuchando, como para dejarles una conclusión, ¿qué les podríamos decir? Yo creo que si no te sientes bien, no normalizarlo, aprender que no tienes que sobrevivir con bajos niveles de energía, con el ánimo bajo, con un metabolismo lento. Hay que vivir, o sea, hay que encontrar la manera en la que vivas plena, mental, físicamente, y eso va muy de la mano con cómo están tus hormonas, obviamente qué estás viviendo en tu vida, pero siento que cada vez veo más mujeres que están acostumbradas a sobrevivir. Pues es que ya soy así, pues es que es la menopausia. No tengo energía, vivo a base de cafés y todo el día tengo que estar comiendo cosas de azúcar para que me dé energía. Y están sobreviviendo y no viviendo. Entonces, a sincerarte y decir, a ver, mis hábitos están relativamente bien y no me siento bien, algo no está bien, ¿no? Y empezar a hacer cambios de hábitos que sean sostenibles. Por más que te digan la dieta del apio y que no comes absolutamente cero gluten, cero lácteos, qué bonito, el mundo podría ser... es un mundo utópico, ¿no? Pero en un mundo realista, ¿qué está en mis manos? ¿Qué puedo hacer hoy, esta semana, el próximo mes, que me pueda ayudar a sentirme mejor? Y el próximo mes agrego otro hábito. No exigirnos todo de cajón porque es imposible, pero empezar a revisar y a sincerarnos y decir, sí, la verdad, me estoy quedando tardísimo viendo la tele, estoy tomando más alcohol del que debería, creo que estoy comiendo mucho azúcar. No le estoy dedicando tiempo a mi salud mental, estoy demasiado en redes sociales, me falta conexión. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Escúchense, Exacto. Conéctense con su cuerpo, escúchense y hagan algo diferente a lo que están haciendo. Sí, totalmente. Informarse. Informarse. Sí. Acuérdense que la información es poder, entonces informémonos del tema de hormonas. Exacto. Pues bueno, muchísimas gracias, Fer. Me encantó haberte tenido en este espacio. Creo que fue súper útil la información que nos diste. Y para toda la gente que nos está acompañando, ¿dónde te pueden encontrar si quieren una asesoría o información en el tema de hormonas? Actualmente no doy consultas personalizadas, pero tengo un libro de cocina y de nutrición con recetas. Ya viene el segundo en camino. Tengo un curso en línea que es sobre balance hormonal. Justo
Está más enfocado como en edad fértil, no tanto para perimenopausia o menopausia. Tengo pensado hacer uno para esa etapa, pero ahí es información, entender, tips, qué análisis de sangre me hago, qué significa lo que sale. Eso está mucho en mi curso de balance hormonal. Mi página de internet es ferquiroga.com. Ferquirogaf es mi Instagram y ahí pues subo recetas, subo información, contenido de valor en cuanto a hormonas, bienestar, wellness, recetas, todo tipo de... Bueno, pues ya saben dónde pueden encontrar a Fer. Y bueno, yo les agradezco mucho por habernos acompañado en este episodio. Acuérdense de escribirnos sus comentarios, los vamos a estar leyendo. Activen la campanita, denle like y suscríbanse a este canal para que todos los jueves puedan ver un nuevo capítulo de Resignificando Ando. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Shuli.